Hola. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Cinemateca de Bogotá, el Centro Cultural para las Artes Audiovisuales. Ya bienvenido a esta sala. Es una joya desconocida de la Cinemateca. Tienen que estar pendientes de la programación de la sala ahí porque aquí están pasando muchas cosas que son un campo mucho más amplio del campo de las artes audiovisuales del que nosotros somos unos gestores, creedores, apasionados y bueno, fomentadores, todas estas palabras además de la administración pública que tenemos que hacer y que le hacemos con mucho cariño. Yo soy Paula Villegas, yo soy la directora de la Cinemateca. Estamos en la primera sesión de datos y relatos de este año. Esto sucede mensualmente, esta sesión alrededor de las artes audiovisuales y la tecnología es una franja permanente de la Cinemateca, hace parte de un proyecto que nosotros llamamos el proyecto de creación y experimentación de la Cinemateca, en el que todas sus acciones y proyectos y como todo su trabajo están alrededor de cómo las tecnologías han transformado y están transformando las narrativas. Eh, Estamos en este momento en medio de un taller de inteligencia artificial y cine que está a cargo de Jorge Caballero, gestionado, diseñado, promovido, convocado. Todas las etapas del proceso son de un proyecto de investigación, creación y todo de Jorge Caballero con su equipo de trabajo. Y aprovechamos que él vino a hacer el taller, él no vive aquí en Colombia, pero pues trabaja, tiene muchos proyectos, amigos, intereses aquí en Colombia. Aprovechamos que estaba aquí haciendo el taller para generar este espacio y tener una charla abierta para un tema que a nosotros en el campo expandido de las artes audiovisuales nos interesa mucho y un tema pues como muy sorprendente y del que hay poca información. Entonces, muchas gracias a Jorge por estar aquí. Realmente la propuesta vino, la invitación fue una invitación que Jorge le hizo a la Cinemateca y que nosotros recibimos con todo el interés. Jorge Caballero es ingeniero, que en medio de la vida, así con los misterios de la vida, terminó haciendo cine. Es director de varias películas, todas son documentales. Sí, Todas son bueno, documentales. alguna animación, cosas así. Y otras, bueno, Sí. es animación. Eh, y Jorge como en su deriva y en sus búsquedas ha venido trabajando también. Yo me acuerdo que con Paciente también tuviste un componente que tenía que ver con una parte web, con una parte también como más experimental. Y viene investigando, vení para acá. Y viene hace rato, nos encontramos el año pasado en el Festival de Cine de San Sebastián, que él estaba también con un proyecto que no sé si es este, de inteligencia artificial y como Sí, justo. Sí, es este. es Sí, este, sí. ¿cierto? Como es un proceso pues también de investigación, de creación. ¿Tú estás en doctorado? ¿Estás haciendo? Doctorado. Bueno, como que hay un montón de cosas que se le suman pues a la experiencia de Jorge como creador y a su interés específico. Yo me imagino que aquí se reúne como todas las vidas, Sí, un poco sí, sí, es como la todos idea. tus procesos. Entonces, es la primera del año, este espacio es realmente privilegiado, nos interesa que conjuntamente armemos redes y armemos una comunidad que esté pensando y que esté al tanto y que esté curiosa como de estos campos de conocimiento pues que nos llevan a otros lugares de posibilidades expresivas, pero sobre todo que son propios de un momento histórico, ¿cierto? Que son de ahora, entonces nos interesa como estar también
en la Cinemateca sintonizados con eso que está pasando. Entonces, muchas gracias, Jorge. Si te quieres terminar de presentar, que esa presentación fue... No, está fantástico. No, pues primero que todo, muchísimas gracias a ti, Paula, y a toda la Cinemateca por prestarnos este espacio que es maravilloso. Como dice Paula, empezamos un laboratorio, un taller de creatividad e inteligencia artificial que está sucediendo justamente ahora mismo en el primer piso. Y ahí hay 35 artistas, ingenieros, cineastas, arquitectos, un poco de todo, antropólogos, y estamos tratando de, bueno, hablar y descubrir nuevas formas de creación a partir de esto que se ha denominado inteligencia artificial. Este es el cuarto día ya del taller y bueno, mañana terminamos y vamos a tener unos resultados en unos días. Y nada, pues eso, muchísimas gracias. La Cinemateca la verdad es que está haciendo una labor increíble en tratar de vincular justamente todo lo que tiene que ver con nuevas expresiones del cine, con lo cual lo que tiene que ver con inteligencia artificial pues no se queda atrás. Como decía Paula, yo vengo investigando en temas de nuevas representaciones de la realidad o representaciones de la realidad a través de tecnología desde hace varios años, indagando con realidad virtual, con proyectos interactivos, realidad aumentada, realidad mixta, etc. Y desde hace más o menos 2 o 3 años estoy haciendo investigación y un doctorado alrededor de lo que significa la intersección entre cine o las posibles intersecciones entre cine e inteligencia artificial en general. Entonces, he preparado una especie de resumen, charla introductoria alrededor de qué significan más o menos estos temas, qué posibilidades hay, y la idea es que sea algo bastante horizontal en la que más que una charla magistral yo les presente algunos ejemplos y se les abra un poco posibilidades, ideas alrededor de estos medios. Pues muchas gracias. Gracias por venir. Aprovechen este ratito. Gracias. Vamos a estar cerca de una hora y pico, yo creo, y bueno, voy a tratar de que sea lo más ameno posible. Lo que sí me interesaría saber un poco así brevemente es si me pueden levantar la mano, por favor, los que vengan un poco del mundo del arte. Sin miedo, ser artista no es vergonzoso, aunque lo parezca. Vale, ingenieros. Fantástico. ¿Y qué otras profesiones hay así un poco para saber el panorama? Televisión, producciones, cosas así. De acuerdo. ¿Perdón? Animadores, vale, fantástico. De acuerdo. ¿Y cuántos de ustedes han estado vinculados, tienen conocimientos de esto, de inteligencia artificial? ¿Pueden levantar la mano? 1, 2, poco, tímidamente o más bien... De acuerdo, vale, gracias. Sí, igual para que ellos participen un poco más, igual podría estar bien. Yo creo que sí. ¿Se sienten en penumbra? Se van a quedar dormidos. ¿No? Vale, bueno, súper. Pues más que vamos a empezar entonces un poco a primero contarles un poco el proyecto Artificio. O sea, Artificio es un proyecto que estoy desarrollando junto con mi socia Ana Giral, que está abajo en el taller, alrededor de intersecciones entre creatividad, artes, inteligencia artificial. Es un proyecto que tiene 2 vertientes. La primera es una vertiente sobre todo audiovisual, es decir, hacemos un proyecto de serie, un proyecto de documental, y la otra vertiente es una vertiente más pedagógica en la que tratamos de acercar a público en general y artistas, desarrolladores, tecnólogos, ingenieros en general a este mundo de la inteligencia artificial y un poco ver qué es eso. Entonces, básicamente, este es el proyecto Artificio que, bueno, que tiene eco, digamos, en diferentes plataformas. Cualquier momento, si ustedes ven que hay algo que no entiendan o algo, me lo dicen. Lo primero es una pequeñísima introducción. Esto de la inteligencia artificial ahora está en todas partes, nos afecta de manera súper directa, y ustedes se preguntarán muchas veces cuál es la razón principal de este apogeo, y yo creo que la principal razón es algo que se llama capitalismo y se llama dinero.
Básicamente, si nosotros pudiéramos hacer como una especie de ruta alrededor de la investigación académica, encontraríamos básicamente que han habido como tres grandes momentos de la investigación académica. Un primer momento que vendría a ser como entre 1600 y 1800, donde, yo qué sé, cualquier investigador en su habitación se iluminaba y tenía una idea revolucionaria que cambiaba el mundo. Una segunda, digamos, fase de investigación que vendría más o menos hasta los 40, donde las universidades empezaron a captar esas mentes y empezaron a producir contenido. Y la última etapa, que es donde estamos ahora, es la actual, donde las universidades necesitan capital privado para poder seguir financiando sus investigaciones, y ese es el momento en el que estamos ahora. De alguna manera, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial está vinculado directamente con mucha gente y muchas empresas que meten dinero en investigaciones y que al final terminan permeando todos los aspectos de nuestra sociedad realmente. Aparte de eso, digamos, evidentemente han habido como aspectos fundamentales para los que la inteligencia artificial ahora y este concepto de inteligencia artificial y todo eso tenga como su apogeo, digamos. A lo largo, digamos, de la historia, lo que hemos visto es que han habido como periodos que les han llamado inviernos de la inteligencia artificial y veranos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, un primer invierno sucedió más o menos sobre los 60, después de la Guerra Fría y después de toda la expectativa frustrada que hubo sobre los primeros inventos de inteligencia artificial, ¿no? Otro invierno sucedió más o menos entre finales de los 80, principios de los 90, donde también la inteligencia artificial se esperaba que fuera algo rompedor en muy pocos años y no lo fue. ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, aparte de esta cuestión monetaria de universidades, empresas, investigando, metiendo mucho dinero en todo esto? Básicamente tenemos 4 aspectos que han sido fundamentales para este nuevo verano de la inteligencia artificial. Perdónenme un segundo. El primero tiene que ver con que tenemos modelos computacionales muchísimo más eficientes, que están basados en algo que no alcanzaremos a ver, pero que se llaman redes neuronales. Voy a tratar de hablar brevemente de eso, pero bueno, el asunto es que tenemos modelos computacionales, es decir, algoritmos que son terriblemente eficientes, que hacen cosas terriblemente buenas, muchísimo mejor que lo que podríamos hacer nosotros. Lo segundo es que hay una generación ingente de datos. Nunca en la historia de la humanidad habíamos generado tantos datos y teníamos tal capacidad de poder manipular esos datos. Lo tercero, la capacidad de procesamiento de las máquinas, la propia capacidad de procesamiento de cómputo de un computador nunca había sido, digamos, tan rápida, tan eficiente. Y finalmente hay algo que es bastante curioso, bastante novedoso también en esta era, y es que tenemos acceso a investigaciones que antes no teníamos, ¿no? Es decir, ustedes se van a archive.org o se van a papers cualquiera y tienen una cantidad de recursos en los que pueden aprovechar de manera casi gratuita modelos de inteligencia computacional y probar y hacer cosas que eso antes estaba mucho más restringido y no sucedía, ¿no? Digamos que eso ha hecho que de alguna manera tengamos este contexto en el que haya este florecer en general de la inteligencia artificial con todo lo que eso significa de cosas buenas y de cosas malas, ¿no? También, evidentemente. De alguna manera, pues bueno, tener toda esta cantidad de datos significa que también podemos clasificarlos, entenderlos y, cómo no, predecirlos, ¿no? Es como el clima. Ustedes saben que mañana va a ser más calor que hoy, básicamente porque tenemos más datos recopilados en los últimos años que nunca antes, con lo cual podemos hacer modelos predictivos, ¿no? Entonces, mucho de la inteligencia artificial está basado en estas lógicas. Esta conciencia de los datos y lo que podemos hacer con ellos, de alguna manera me hace pensar en un texto muy particular que les quiero compartir ahora. No hay en la vasta biblioteca 2 libros idénticos. De esas premisas incontrovertibles dedujo que la biblioteca es total, y que sus anaqueles registran todas las posibles combinaciones de los 20 y tantos símbolos ortográficos, número, aunque vastísimo, no infinito, o sea todo lo que es dable expresar, en todos los idiomas. Todo. La historia minuciosa del porvenir, las autobiografías de los arcángeles, el catálogo fiel de la biblioteca, miles y miles de catálogos falsos, la demostración de la falacia de esos catálogos, la demostración de la falacia del catálogo verdadero, el evangelio gnóstico de Basílides, el comentario de ese evangelio, el comentario del comentario de ese evangelio,
la relación verídica de tu muerte, la versión de cada libro a todas las lenguas, las interpolaciones de cada libro en todos los libros, el tratado que Beda pudo escribir, y no escribió, sobre la mitología de los sajones, los libros perdidos de Tácito. La Biblioteca de Babel. Jorge Luis Borges. 1941. Este es un extracto de este cuento de Borges magnífico que se llama La Biblioteca de Babel, y a mí me resulta siempre como muy revelador porque de alguna manera nos pone en el contexto histórico también de entender la inteligencia artificial. Borges en este texto y en otros tantos tiene esta concepción un poco circular, un poco infinita y un poco combinatoria de que combinando, digamos, una palabra o combinando letras, podríamos llegar a tener pues todas las posibles combinaciones de todos los libros posibles, ¿no? Es decir, esta conciencia del dato y la posibilidad que tiene una unidad de dato para poder generar múltiples y múltiples combinaciones de todo ello, es algo que viene desde hace mucho tiempo atrás, que no nace, digamos, con este nuevo renacimiento de la inteligencia artificial, y me parece muy interesante ponerlo en contexto. Entonces, no me da tiempo realmente en el poco espacio, digamos, que tenemos de poder explicar en profundidad todo esto. La cuestión de hablar de arte e inteligencia artificial es algo que ahora también es bastante particular, digamos, porque hay muchos modelos, sistemas, algoritmos, programas de inteligencia artificial que utilizan, digamos, datos para poder generar cosas, y parece que todo es como muy nuevo, muy trendy, muy así, pero realmente esto, si lo estudiáramos a fondo, veríamos que no lo podemos ver como un champiñón tecnológico que nace ahora en los últimos años, sino como un recorrido realmente que podríamos explorar desde una triple perspectiva. La primera sería una perspectiva que viene desde la creatividad, es decir, desde cómo, por ejemplo, en la antigua Grecia, Platón, los otros filósofos consideraban la creatividad como un don místico que solamente tenían ciertas personas, como algo como la musa que nos ha inspirado, y cómo a partir, digamos, de esas teorías griegas, pues el concepto de creatividad fue evolucionando, ¿no? Como pasando de un acto divino a un debate entre la naturaleza versus la crianza en el Renacimiento, o las ideas modernistas del genio, el talento, el psicoanálisis, en fin, multitud de teorías, digamos, que nos han hecho replantear la idea de creatividad desde la antigua Grecia hasta ahora, llegando a principios de los 90, donde con la llegada de la computación también se empieza a pensar si la creatividad es algo que se puede emular mediante modelos computacionales, y se llega a este concepto de creatividad computacional, sobre todo en el trabajo impecable de esta mujer que se llama, la mujer de la derecha, que se llama Margaret Boudin, que tiene un libro que se llama Creatividad, mitos, y habla sobre la creatividad computacional. Es decir, podemos entender la creatividad no como ese acto divino platónico, sino como algo que puede ser metodológico y que incluso en esa metodología se puede replicar, programar, ¿no? Y esto, digamos, que nos da una perspectiva de todo el trabajo que se ha hecho a lo largo de la historia para llegar desde la creatividad hasta la creatividad computacional. Otra segunda perspectiva que me parece muy interesante para hablar de la inteligencia artificial hoy sería la que tiene que ver con la propia automatización. Es decir, a lo largo, digamos, de la historia, desde, de nuevo, antigua Grecia hasta hoy, muchos artistas de diferentes disciplinas han tratado de automatizar sus procesos creativos. ¿Por qué? Porque de alguna manera muchos de ellos veían que la naturaleza tenía procesos matemáticos azarosos y procesos matemáticos que de alguna manera podían delimitar o demarcar síntomas de belleza, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, de la proporción áurea, ¿no? Esta proporción que utilizaron los egipcios en las pirámides, que utilizó Da Vinci en sus reglas de proporcionalidad, que es básicamente la relación entre dos cuadrados que da un número que es 1.618. Entonces hay muchas composiciones hechas alrededor de esta proporción que dicen que es como la composición más placentera para el ojo humano, y se da en la naturaleza, no es un invento humano, se da en las formas fractales de un caracol, en un copo de nieve, y de alguna manera los artistas, viendo de todas las generaciones, han visto que la propia naturaleza tiene como ciertos patrones matemáticos, y a partir, digamos, de esa lógica han tratado de automatizar prácticas. Esto lo hemos visto desde el órgano hidráulico en la antigua Grecia, creado por Cesebio, siglo VII a.C., por ejemplo, o esta obra que vemos aquí a la izquierda, que es un órgano de uno de los inventores más fantásticos en la historia de la humanidad, que se llama Ismail al-Jazari, en el siglo XII, que se inventaba esta clase de autómatas
funcionando con sistemas mecánicos muy rudimentarios y que producían música. A lo largo, digamos, de la historia, lo que hemos visto es que esas prácticas se han venido sucediendo, ¿no? Empezando por esta clase de conceptos, pasando, por ejemplo, por siglo XVIII, siglo XIX, con formas automáticas, por ejemplo, autómatas que eran capaces de escribir, de tocar una pieza musical para deleite de las cortes francesas, o autómatas que eran capaces de escribir, digamos, en un texto 40 caracteres, ¿no? Esto, el primer tuitero de la historia realmente no se sucedió hace 10 años, sino en el 1768, y llegando, digamos, hasta los años 50, cuando empieza el estudio de la cibernética, entendemos al ser humano también como un objeto programable porque descubrimos el ADN, ¿no? Entonces empezamos a tener, digamos, otra lógica de lo que significa la programación, los medios computacionales, y llegamos al estudio de del arte generativo y del arte computacional, que es una forma sofisticada de todos estos autómatas que se han venido creando desde el principio de los tiempos. O sea, que de alguna manera, cuando volvemos a hablar de inteligencia artificial, desde la perspectiva de la automatización, nos damos cuenta que tampoco es una cosa que venga de la nada, ¿no? Es decir, que hay toda una historia de artistas, disciplinas que han venido automatizando sus prácticas primero en lo mecánico y luego en lo digital, ¿no? Otra perspectiva, digamos, final, sería la que tiene que ver directamente con la inteligencia artificial. Es decir, ¿qué ha sucedido, digamos, en la inteligencia artificial para que podamos llegar al momento actual, ¿no? Entonces, perdón. Si hablamos solamente de la inteligencia artificial, pues tendríamos que remitirnos a finales del siglo XVIII, principios del XIX, con las primeras, digamos, nociones computacionales hechas por Bayes, por Ada Lovelace, que era una científica fantástica, hasta principios de los 40, con las primeras investigaciones que se hacen alrededor de redes neuronales. Se habla por primera vez de redes neuronales, redes artificiales en el 43. Con lo cual esto lleva hace muchos años, digamos, atrás. La primera vez que se habla de inteligencia artificial es en Dartmouth, Estados Unidos, 1956, con lo cual no es algo nuevo, es algo que realmente tiene una historia increíble que nos lleva procesos computacionales, maneras de entender, digamos, la computación y cómo se puede entender este concepto de inteligencia artificial adaptado, digamos, a las artes. Con lo cual, dicho esto, me parece interesante decirles que justamente esta triple perspectiva histórica es clave para entender el momento actual, no como algo que surge de la nada, sino que ahora hay una serie de elementos propicios, pero que de alguna manera tienen una trayectoria muy, muy larga y que no podemos, digamos, descartar porque hace parte de una tradición histórica de pensamiento, ¿no? Y artística que es muy, muy, muy valorable. Vale, vamos a seguir. Entonces, con el tema de la inteligencia artificial en concreto, que es lo que nos atañe ahora, digamos, hay algo que también me parece como súper interesante y es entender que el concepto de la inteligencia artificial, el concepto de crear vida artificial, tampoco es tan moderno, aunque lo parezca, ¿no? Antes lo que pasa es que el concepto de inteligencia artificial no estaba labrado, digamos, en lo digital, sino que estaba labrado en piedra o en barro, ¿no? Es decir, uno de los primeros, digamos, ejemplos que vemos de intento del ser humano por generar una vida artificial lo podemos encontrar, por ejemplo, en el mito de Galatea y Pigmalión. ¿Conocen ese mito? Pigmalión era un rey muy poderoso, pero es el padre del patriarcado, porque pensaba que todas las mujeres eran imperfectas, y entonces lo que hacía este rey Pigmalión fue encomendarle, digamos, a sus escultores que le hicieran una mujer perfecta en mármol. Entonces, de tanto, digamos, admirar a esta mujer, al final le pidió a Venus que se la hiciera realidad, ¿no? Le hiciera esta mujer perfecta hecha de mármol, pues que se la hiciera mujer de verdad, ¿no? Más adelante, por ejemplo, vemos ejemplos similares. Este de la izquierda, por ejemplo, es el golem. El golem fue creado por el rabino Loewy, fue creado, digamos, por él para defender a los judíos del gueto de Praga,
pero luego el golem se escapó de control y empezó a destruirlo todo, ¿no? Otro ejemplo absolutamente ejemplar de esto es el Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? Que todos conocen, digamos, la historia, lo mismo, ¿no? Esta necesidad, digamos, de una persona de generar vida y que luego esa vida de alguna manera pues termine atacando a su creador, ¿no? Cosa que es bastante interesante porque de alguna manera lo que estamos haciendo, lo que ha hecho, digamos, la humanidad es tratar de traspasar la barrera esta del creador, tratando de generar vida, ¿no? ¿Y qué va a hacer, digamos, esa nueva creación? Hacer lo mismo que hicimos nosotros, ¿no? Matar a nuestro creador para hacer vida, ¿no? Con lo cual es algo, digamos, que es un concepto que ya viene situado, digamos, desde la base de la humanidad. No es algo que nazca realmente con la inteligencia artificial. Lo que pasa es que ahora la inteligencia artificial pues, se puede plasmar en digital, pero antes, a lo largo de la historia, se ha plasmado en otros formatos. El cine en particular ha generado un imaginario muy concreto alrededor de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el imaginario que ha creado el cine en la inteligencia artificial? ¿Cuál es la pregunta que nos ha hecho todos el cine a lo largo de multitud de películas, la inteligencia artificial? El cine se ha preguntado siempre lo mismo. Va a haber un momento en el que la inteligencia artificial sea mejor que el humano y entonces ¿qué va a suceder? Que nos van a matar a todos, ¿no? Esa es como la sinopsis de la mayoría de las películas de ciencia ficción, ¿no? E insisto que no es algo que venga con la inteligencia artificial, está arreglado, está absolutamente anclado a nuestra propia, digamos, como condición humana, ¿no? En el momento actual realmente es muy difícil en este poco tiempo que tenemos entrar a hacer como una explicación mucho más amplia de todo esto, pero voy a tratar de dejar planteado como ciertos conceptos, ciertos temas muy básicos sin entrar en detalle realmente. El primero es el propio de la inteligencia artificial, ¿no? Tener una definición única de inteligencia artificial es muy difícil básicamente porque simplemente definir la inteligencia también ha sido algo muy complicado a lo largo de la historia. Sin embargo, hay algunos ingenieros, científicos, filósofos que han tratado de definirla. Hay una definición del ingeniero Bruno López Taquellas que dice que la inteligencia artificial es una rama de las ciencias de la computación que se encarga de programar máquinas para pensar y aprender. En definitiva, se trataría de programar máquinas para imitar la inteligencia humana. Esto es cierto en parte, se ha utilizado para muchas otras cosas, pero en general, cuando se habla de inteligencia artificial es justamente de crear sistemas computacionales, algoritmos, formas, digamos, hechas por las máquinas que traten de alguna manera de imitar la inteligencia humana con lo que eso significa. Veremos un poco más adelante qué significa. Dependiendo, digamos, de esa inteligencia, habrían como tres grandes ramas, digamos. La primera sería como la inteligencia artificial narrow, es decir, la más estrecha de todas, que serían aquellos sistemas capaces de realizar tareas como muy concretas, muy específicas. Después tendríamos una inteligencia artificial general, que sería aquella caracterizada por igualar la inteligencia humana. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros inteligentes? No es la capacidad de hacer algo muy bien, sino es la capacidad de hacer más o menos todo de manera regular, ¿sí? Eso es realmente lo que hace que el ser humano sea inteligente. Con lo cual, la inteligencia artificial general, el AGI, lo que trata de hacer de alguna manera es aplicar inteligencia a casi cualquier problema y resolverlo más o menos de una manera decente. Y finalmente tendríamos la ASI, la superinteligencia o la Strong Artificial Intelligence, que de alguna manera sería lo que conocemos comúnmente como la singularidad, que es el rollo de las películas de Hollywood, la ciencia ficción, que es aquella máquina que es superior a todo, a nosotros en todo, digamos, y que de alguna manera va a arrasar con nosotros. De momento, estamos en lo primero, estamos haciendo máquinas que son muy buenas en una sola cosa. Eso es lo que está pasando ahora y parece que durante mucho tiempo eso es lo que va a pasar. De nuevo, esto viene de una tradición súper larga de entender sistemas ascendentes, sistemas descendentes dentro del concepto de la investigación de inteligencia artificial, pero ahora mismo estamos en ese punto. Se están haciendo adelantos en inteligencias artificiales generales, es decir, algoritmos, robots, máquinas que sean capaces de hacer varias cosas bien, pero ahora digamos como que tenemos bastante expertise en lo primero.
Hay gente que dice que en esta generación no vamos a ver nunca superinteligencia, hay gente que dice que estamos muy cerca de la singularidad, depende del científico que lean. Entonces, realmente siento que sí estamos así, estamos como en algo que algún científico, algún pensador llama como el síndrome de Savant de la inteligencia artificial. El síndrome de Savant es una enfermedad del espectro autista, donde básicamente una persona tiene una inteligencia fuera de lo común para una sola cosa, pero es débil, digamos, en el resto de las cosas, o tiene discapacidades intelectuales en cosas habituales, en cosas normales, ¿no? Este que ven aquí es un artista que se llama Stephen Wiltshire, que tiene el síndrome de Savant, el síndrome del sabio, y Wiltshire, por ejemplo, lo que hace es capaz de dibujar un paisaje con una precisión absoluta después de haberlo visto solamente unos segundos. Bueno, el éxito actual, digamos, de la inteligencia artificial se debe sobre todo a un campo muy concreto que se llama Machine Learning, aprendizaje de máquina. Y esto es básicamente, para entenderlo como muy rápido, una serie de algoritmos, de fórmulas que de alguna manera están pensadas para procesar con grandes cantidades de datos y encontrar patrones, ¿no? Un poco lo que decíamos del clima, un poco esta lógica de buscar, digamos, en muchos datos, buscar en muchas imágenes y encontrar patrones. Dentro de esto del Machine Learning hay otra clase muy concreta que se llama Deep Learning, que es aprendizaje profundo. Insisto que son conceptos un poco complejos y en 10 minutos son difíciles de entender, pero simplemente para que les suene, que tendríamos inteligencia artificial, aprendizaje de máquina, aprendizaje profundo, ¿sí? Y eso, digamos, no deja de ser especificidades de ¿qué? De grandes cantidades de datos y buscar patrones en esos datos. Esos datos se pueden llamar, ¿cómo se llama esto? Mercado de valores, por ejemplo, coger todo el mercado de valores y predecirlo. Se puede llamar imágenes diagnósticas del coronavirus. Por ejemplo, los chinos están utilizando inteligencia artificial para detectar coronavirus más rápido que lo haría un médico normal. Se puede llamar procesamiento de imagen. Podemos mandarle 2 millones de imágenes de Instagram y que las clasifique, porque las máquinas son muy buenas clasificando. O se puede llamar procesamiento del lenguaje natural, es decir, coger todos que le hablemos a una máquina, que la máquina entienda, digamos, la manera que tenemos de hablar y haga, transcriba, digamos, automáticamente, ¿sí? En todos estos usos, digamos, hay procesos de inteligencia artificial y de machine learning, de deep learning y tal. Les voy a poner un vídeo que es bastante interesante, creo que se explica bastante bien. Es un escritor argentino que se llama Milton Laufer, y él hace algo dentro de las artes que se llama literatura electrónica generativa, que es básicamente utilizar estos mecanismos computacionales para escribir libros, escribir novelas, escribir cuentos, escribir poemas. ¿Ustedes recuerdan cuando iban a la escuela primaria, cuando les enseñaban a definir un conjunto? ¿No? Entonces un conjunto uno lo podía definir lo que se conoce como por extensión, que es poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y entonces uno tiene el conjunto de los números naturales, o uno lo puede tener por comprensión. Y comprensión es una regla que explica cómo construir el conjunto. Entonces, por ejemplo, el conjunto de los números pares es 0, 2, 4, 6, 8, 10, etc. Y esa es la definición por extensión, ¿no? El conjunto de los números pares por comprensión es los múltiplos de 2, ¿sí? Es fácil de explicar. Mi sensación es que cuando yo hago literatura electrónica generativa, lo que estoy buscando son esas reglas, ¿sí? Lo que estoy buscando son reglas explícitas, así como hablar de los múltiplos de 2, que me permitan generar el texto que quiero generar. Cuando alguien escribe una obra, en el modo tradicional, lo que hace es la escribe por extensión. Escribe 1, 2, 3, 4, 5. La idea, el desafío que a mí me atrae es encontrar reglas explícitas. Cuando digo explícitas es importante, porque al decir explícitas quiero decir no me interesa el machine learning, porque el machine learning las reglas las encuentra la computadora, ¿sí?
Por eso me interesa a mí hacer la regla. Y lo interesante es encontrar la regla explícita que genere el texto que uno quiere. Bueno, más o menos. Básicamente lo que dice Milton es que, y me parece un buen resumen de todo esto, ustedes, digamos, si estuviéramos en el mundo analógico, hablando del mundo de las artes, si ustedes van a pintar un cuadro, pues compran un lienzo, compran una pintura, compran un pincel y empiezan a pintar. La gente que trabaja con métodos computacionales lo que hace es programar fórmulas matemáticas, algoritmos, para que de alguna manera ese lienzo se haga de manera automática, siguiendo los patrones, digamos, que tiene una máquina, ¿no? Como lo que dice Milton. Esto parece muy complicado, pero por ejemplo, si yo les dijera, ¿ustedes se acuerdan en la escuela primaria cuando les decían, ¿cómo se hace una oración? ¿Cómo se hace una oración? ¿De qué está compuesta una oración? Sujeto, verbo y predicado. ¿Y el sujeto? Ay, perdón. Sujeto, claro, no, sería como, no. No era sujeto, verbo y predicado, era otra cosa, era... ¿Cómo? Bueno, no recuerdo ahora. Vale, vayamos por ejemplo al predicado. ¿El predicado de qué estaba compuesto? ¿Se acuerdan? Bueno, en fin. La cuestión es que cuando hablamos de gramática, por ejemplo, y ustedes hablan de sujeto o hablan yo qué sé, de las fórmulas gramaticales, pueden poner sujeto, luego un adjetivo, luego un verbo, luego un adverbio. Si se fijan, lo que estoy haciendo son las reglas de construir una oración, ¿sí? Es decir, eso lo podría hacer de manera matemática. Yo puedo decir oración igual a sujeto más verbo más predicado, ¿sí? Una persona que escriba normal una frase no está pensando en sujeto igual a, oración igual a sujeto más, está pensando en el perro verde come habichuelas, ¿sí? Y la escribe. Pero hay gente que lo que hace es todo lo contrario, elevarlo, hacer una regla que le escriba eso de manera automática, ¿de acuerdo? Con la inteligencia artificial lo que tenemos son modelos computacionales que no escriben, digamos, esa regla, sino que la encuentran, ¿sí? ¿A partir de qué? De procesar millones de datos, ver todas las reglas posibles que hay y encontrar una regla que pueda organizar patrones. Muy a grosso modo, digamos, es lo que harían estos algoritmos de aprendizaje de máquina, aprendizaje profundo, redes neuronales y estas cosas. Insisto que lo siento, pero realmente no tenemos tiempo para entrar a esto. Este libro existe de verdad. Son redes neuronales para bebés, es un tema bastante complicado. Y en fin, no vamos a entrar aquí mucho, o sea, hay un montón de cosas que deberíamos decir, pero bueno, si a alguien le interesa, le puedo dar igual alguna bibliografía después, videos, cosas para que entiendan un poco toda esta clasificación de algoritmos que significa, pero que se queden más o menos con la idea general de este contexto de lo que estamos hablando y luego vamos a hablarlo sobre cosas mucho más concretas. Vamos a empezar. Vale. ¿Dónde se utiliza mucho, por ejemplo, esta clase de algoritmos de inteligencia artificial? Por ejemplo, en clasificaciones, ¿no? Si yo quiero clasificar cosas, les voy a mostrar un ejemplo. Aquí, este soy yo con un micrófono. Entonces voy tomando muestras de yo con un micrófono, más cerca, más lejos, más tal. Tomo 26 muestras y esto le digo yo con micrófono. ¿De acuerdo? Y aquí voy a coger otra vez yo sin micrófono. Yo sin micrófono. Yo sin micrófono. ¿De acuerdo? Y esto le va a llamar yo sin micrófono. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues lo que les decía antes, ¿no? ¿Cómo funcionan estos mecanismos de inteligencia artificial? Pues entrenando modelos, es decir, cogiendo muchas fotos, cogiendo muchas imágenes, cogiendo muchos, yo qué sé, radiografías de personas que tienen coronavirus, lo que sea, las entrena, busca modelos y predice, ¿no? Con lo cual voy a entrenar este modelo.
A ver si tengo internet. ¿Tengo internet? Bueno, ahí está entrenando mi modelo. ¿Qué es entrenar un modelo? Pues básicamente pasarlo, digamos, por redes neuronales, por capas de cómputo y buscar patrones. Vale. Entonces, ¿para qué serviría esto, por ejemplo? Aquí lo veremos. ¿Ven aquí? Esto es yo con micrófono. Es decir, la máquina es capaz de saber si esa imagen que yo tengo ahí después de haber entrenado una red tiene un micrófono o no tengo micrófono. Sería una primera manera de clasificar. Ahora extrapolen esto a lo que más quieran. Mujeres, hombres, etnias, que esto es peligroso y lo veremos más adelante, pero podríamos encontrar métodos de clasificación de carros antiguos en Bogotá. Pues cogemos todos los carros, entrenamos un modelo y hay una máquina que es capaz de decir, vale, este carro es antiguo y este carro no es antiguo. Este carro es un Volkswagen, este carro es no sé qué, ¿de acuerdo? Esto es una posibilidad importante, digamos, para dentro del campo de la inteligencia artificial. Entrenar modelos de clasificación. Si tienen alguna pregunta o algo, me paran y me dicen sí. ¿Dónde más? Ahora proliferan, digamos, las empresas que son capaces de generar, de hacer cosas con inteligencia artificial. Les voy a mostrar una. Por ejemplo, ¿para qué más se puede utilizar inteligencia artificial? Pues para predecir cosas, ¿no? Para hacer cosas parecidas a otras, aunque no sean las mismas. Por ejemplo, yo lo que hice aquí fue, este es un programa que se llama IVA, que es para generar música. Vamos a ver si me funciona. El internet está un poco así hoy. Esto es un MIDI de qué? ¿Han oído esa canción o no? ¿Nunca? De música ligera de Soda Stereo, ¿no? Entonces yo lo que hice fue subir, digamos, este MIDI de música ligera a este programa y luego decirle, digamos, a mi programa, oye, pues créame algo parecido a eso a partir de todos los modelos que tú ya tienes entrenados, ¿no? En fin, es decir, esta máquina es capaz de coger esa canción que yo le di y predecir una nueva que se parezca ligeramente a eso que yo le estoy diciendo. Esto tiene consecuencias buenas y malas. La primera es que estamos generando canciones totalmente originales. Esta canción no la habrá hecho nunca nadie más porque parte de un modelo que yo ya hice y es absolutamente exclusiva. Pero por otro lado, plantea cuestiones interesantes y peligrosas también respecto al copyright, respecto a la atribución de los músicos, al trabajo, digamos, artístico, etc. Otro ejemplo. Esto es un modelo, digamos, de inteligencia artificial que lo que hace es predecir textos. Por ejemplo, voy a ponerle, no sé, a ver. Este es en inglés, hay otros en español, pero este es en inglés.
Vale. Yo le escribo ese texto y le digo a una máquina que me ayude a completar ese texto, por ejemplo. Lo que veremos a partir de aquí, de ese AND, es una serie de texto totalmente inventado de manera automática que nos permite, bueno, pueden ver que es bastante preciso, o sea, realmente puede llegar a ayudarnos, digamos, a múltiples tareas. Insisto que esto, veremos un poco las cosas buenas y las cosas malas que tiene esto, pero es brutal. Imagínenselo, por ejemplo, para escritores que han perdido la musa. Bueno, esta es una musa digital que sería absolutamente fascinante, o para escribir guiones. De hecho, ya se usa en esta clase de cosas. Muchos de los artículos que ustedes leen en el periódico no están escritos ya por humanos, están escritos por máquinas. ¿Cómo? Con esta clase de modelos. ¿Dónde se utiliza mucho, por ejemplo, en periodismo esta clase de cosas? En periodismo, por ejemplo, de deportes, ¿no? Porque al final la lógica es la misma. Santa Fe le ganó a Millonarios en el minuto 4. Son como reglas que tienen eso. O noticias del mercado de valores. Hoy pasó esto y pasó lo otro, ¿no? Hay una especie de patrones ahí. Estos son modelos muchísimo más complejos que eso que estoy diciendo, pero bueno, como ven, es absolutamente coherente y podría estar escrito por cualquier persona realmente, ¿no? Por ejemplo, miren este. Cinemateca is known por su proyecto social para finales del 2017. Encontró más de 60 personas de 11 instituciones locales. Bueno, mentira todo, pero es fascinante, digamos, saber que tenemos una máquina así también. Bueno, vamos a verlo un poco más en lo que nos atañe ahora aquí, que es lo que tiene que ver con inteligencia artificial y cine en general. Les voy a mostrar un video. ¿Saben qué es esto? ¿Qué es? Sin miedo. ¿El qué? La primera película, 1896, la llegada a la estación del tren de los hermanos Lumière, ¿de acuerdo? Es un negativo muy antiguo de 1896, vemos un poco las imágenes cómo están, tal, ¿no? Evidentemente, pues, la forma que tenía el negativo en ese momento, cómo se ven los personajes, cómo se ven todo, ¿de acuerdo? Pues hace cosa de unos meses, un grupo de investigadores de inteligencia artificial hicieron esto. Utilizaron sistemas de inteligencia artificial para coger esas mismas imágenes y llevarlas a 4K, 60 fotogramas por segundo. Curioso, ¿no? Es decir, entrenaron una red neuronal que es capaz de escalar desde el negativo de los originales de los Lumière hasta 4K, 60 fotogramas por segundo, perdiendo poca... bueno, aquí vemos un poco la comparación entre los dos. Es decir, vemos una posibilidad bastante interesante en cuanto a recuperación de archivo, por ejemplo, archivo fílmico, utilizar esta clase de herramientas para poder hacer esta clase de cosas. ¿Dónde más se está utilizando? De hecho, ahora en el taller abajo estamos tratando de hacer esta clase de técnicas con imágenes del Bogotazo, por ejemplo, ¿no? Escalar imágenes y luego hacer esta clase de cosas que también son modelos automáticos. Esto. No nos bastaba con ampliarlo, ahora lo colorizamos de manera automática, lo pasamos por una máquina y podemos colorizar de manera automática nuestros archivos. Esto no lo colorizó nadie, esto es
Una máquina que se entrenó colorizando, digamos, imágenes en blanco y negro, lo pasaron por la máquina y ese fue el resultado, escalado y colorizado automáticamente. Bueno, ¿dónde se utiliza también mucho esto? Empiezan a haber empresas, insisto que estamos pues en la Cinemateca, hablemos sobre todo de cine, empiezan a haber empresas como esta que se llama Scriptbook, que lo que hacen es alimentar redes neuronales, por ejemplo, o alimentar modelos, digamos, de inteligencia artificial y de machine learning con decenas de miles de guiones de películas. ¿Para qué? ¿Para qué creen que lo hacen? ¿Para qué? Para hacer nuevos, sí. O, por ejemplo, en este caso, tú le das a Scriptbook o a Cinelytic o a cualquiera de estas empresas, le das tu película y te dice, con un acierto incluso del 80-90% muchas veces, cuánto dinero vas a hacer en taquilla. Primero, ¿qué género se va a condicionar? Es decir, si tú crees que estás haciendo una comedia, puede que la máquina te diga, no, no estás haciendo una comedia, estás haciendo un drama, te va a ir muy mal en taquilla, ¿sí? O te pueden decir, por ejemplo, si hay secuencias que no están funcionando dentro del guión. Eso también lo están haciendo ahora modelos de inteligencia artificial. O te recomiendan incluso actores. Este actor te iría bien porque ta. Empiezan a haber muchas empresas así. De hecho, hay una cosa que es particular y es que hace cosa de 2 o 3 semanas la Warner Bros. Contrató los servicios de una empresa que se llama Cinelytic, y Cinelytic básicamente les va a ayudar a poder darle luz verde a ciertos proyectos a partir, digamos, del revenue. Esto es bueno y muy malo, y veremos más adelante, digamos, lo que significa las posibilidades y los riesgos de esta clase de cosas. Bueno, otra empresa es largo, en fin. Hay proyectos independientes también muy interesantes. Este proyecto se llama Synopsys, que lo que hace es, a partir de métodos de inteligencia artificial, clasificar video para, por ejemplo, yo qué sé, si ustedes, por ejemplo, ¿quiénes editan video? Levanten la mano los que editan video. Bueno, si ustedes editan video en Avid, en Premiere, en Final, lo que sea, lo que hacen habitualmente es coger todas sus secuencias de video, meterlas en un bin, meterlas en una carpeta y luego organizarlas a ojo. Ustedes cogen y dicen, está el nombre, está la fecha, y luego ustedes dicen, bueno, viene este plano aquí, boto este plano aquí, viene luego este aquí, Pues Synopsys, por ejemplo, es un programa que está en beta, lo pueden bajar si quieren, que pueden ingestar, pueden traer todos sus archivos de video, se analizan por una red neuronal y luego la red neuronal los clasifica con valores cinematográficos. Por ejemplo, agrupa todos los primeros planos, agrupa todos los planos que son desde arriba, agrupa todos los planos que son desde abajo, los planos que están desenfocados en el fondo, los planos que tienen una colorimetría similar, los planos que tienen una dominancia de color X, Y, Z, ¿sí? Es decir, abre, digamos, también otras posibilidades a una exploración que no se ha hecho habitualmente y que sigue siendo bastante analógica, y que ahora podríamos utilizar estos métodos para ampliar el espectro, digamos, de posibilidades relacionados con clasificación de imágenes mediante inteligencia artificial. Han habido ejemplos, este es tal vez uno de los primeros cortometrajes que se hizo con inteligencia artificial, lo hizo Oscar Sharp y Ross Godwin, son 2 artistas de Los Ángeles, y básicamente lo que hicieron fue entrenar una red neuronal con centenares de guiones de ciencia ficción, sobre todo, yo qué sé, cazafantasmas, esta clase de guiones, y luego la red neuronal les arrojó un guión que luego filmaron, y este es como el resultado, que se llama Sunspring, y es considerado seguramente el primer guión, el primer cortometraje hecho enteramente con una máquina de inteligencia artificial. Luego en su casa lo pueden ver, se llama Sunspring, está bastante bien. Otro ejemplo, digamos, de inteligencia artificial sería este tráiler de la película Morgan del 2016, que fue hecho con un software que se llama Watson. Entonces, básicamente, ¿qué hizo la gente de IBM? Pues hicieron un análisis de personas, de objetos, etiquetaron cada una de esas secuencias con 22,000 categorías, hicieron un análisis de audio,
En fin, hicieron una cosa brutal de clasificación y luego le metieron, digamos, todas las secuencias, todos los planos de esta película a Morgan. La máquina les arrojó los 90 mejores planos para el tráiler y luego un editor humano terminó de hacerlo. Era un experimento que le salió bastante bien, la verdad, y básicamente la idea detrás de IBM y de Watson de hacer esto era reducir el tiempo de producción de un tráiler. Un tráiler por lo general decían ellos que se tardaba más o menos un mes en hacerse y de esta manera pues lo redujeron a 24 horas solamente. Ejemplos, insisto, hay montón de ejemplos. Voy a hablarles un poco de nosotros como productora y como investigadores. Nosotros estamos haciendo una película ahora, estamos terminando. Es una película que se llama Robbing Bank, no les voy a poner ahora el tráiler, no viene mucho a colación, pero el caso es que va sobre un activista que se roba $500,000 para dárselo a entidades sociales, lo pillan, va a prisión, se escapa y desde hace 10 años está en la clandestinidad y es básicamente pues como un Robin Hood moderno, un tipo que roba los bancos para dárselo, digamos, a causas sociales. Entonces es una película que habla sobre todo de usos de la economía, posibilidades de los activistas, qué significa el dinero, ¿no? Si ustedes alguna vez se han preguntado realmente qué significa ese papel que tiene la cara de alguien, ¿no? Si realmente nosotros los llevamos a ese nivel, pues es simplemente un papel. Nosotros le damos un valor, pero ese papel en sí mismo no vale nada, ¿no? Con lo cual, había una reflexión, digamos, interesante alrededor de la economía y utilizamos mecanismos de inteligencia artificial para que dentro de la película pudiéramos alimentar una red con muchos billetes y nos generara nuevos billetes, ¿no? Por ejemplo, esto que van a ver acá. Alimentamos una red como con 80,000 billetes y pues generamos esta especie, digamos, de animaciones automáticas alrededor de interpolar en el espacio latente. Esto es un concepto un poco más de machine learning y tal, pero básicamente como ver, digamos, en un espacio donde estaban todos estos billetes, cómo iban interpolando un billete con el otro, generando billetes que parecían de verdad, pero que no eran de verdad, que no existen realmente. ¿Dónde más hemos hecho esta clase de aproximaciones, investigaciones? Estamos terminando también una película realizada por un director catalán, un director español, perdón, que se llama Elías León Siminiani, y el último trabajo que está próximo a ver la luz se llama El síndrome de los quietos, y es básicamente una reflexión alrededor del país, y una de las figuras centrales, digamos, del proyecto, o tal vez la figura central del proyecto, es el recientemente fallecido Luis Sospina. Entonces lo que hicimos en algún momento en la película fue entrenar una red neuronal con todos los fotogramas de la película y que la red neuronal organizara los fotogramas conforme ella creía que tenían que ir organizados. Con lo cual iba generando, digamos, como islas de sentido que luego nosotros interpretábamos de una manera diferente. La red neuronal, como veíamos, estos métodos de inteligencia artificial son muy buenos a la hora de clasificar, ¿no? Entonces aprenden, por ejemplo, que hay formas, que hay figuras, que hay colores, y las clasificaciones que da eso son bastante plásticas, es decir, pueden llevar, digamos, aproximaciones que de cara a los que hagan trabajo creativo, pues pueden llegar a ser muy interesantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues la red entendió que todo esto que tenía gafas y que tenía esta forma era Luis y lo agrupó, digamos, en todo eso en los diferentes planos. Si viéramos más adelante, esto es una cosa gigantesca, pues veríamos, digamos, otras formas, otras islas de sentido que son muy interesantes, digamos, de analizar y ver de alguna manera cómo eso lo podemos relacionar con nuestra actividad creativa. Y digo esto porque de alguna manera la inteligencia artificial también se puede utilizar en ese doble sentido, ¿no? Que la máquina me genere cosas automáticamente, pero no para que se queden ahí, sino para que me ayuden a mí, digamos, a interpretarlo de una manera diferente, a ver perspectivas diferentes o aprovecharme de eso para luego llevarlo más allá. Les pongo solamente esto es un pequeño experimento que hicimos hace cosa de un año también, entrenando una red para ver cómo veía las imágenes. Esto es básicamente una red, cómo clasifica, es decir, qué ve una máquina. Y entonces esos descriptores corresponden a lo que ve una máquina. Este es el tráiler de una película de Bardá que se llama Faces Places, la penúltima película de Bardá tal vez. Y bueno, básicamente le pasamos el tráiler de la película de Bardá, es sobre Bardá y Junior, un fotógrafo.
y básicamente pues automáticamente van saliendo esos descriptores, ¿no? A man and a woman standing next to each other, a black and white people, y era bastante interesante ver cómo esa máquina veía esas imágenes, ¿no? Si esto ustedes lo llevan a un terreno mucho más amplio, pues sirve para cosas maravillosas, ¿no? Por ejemplo, para generar descripciones de películas para ciegos en un cine de manera automática, ¿sí? Ya no necesitamos seguramente, o sea, se podrían llegar a pensar esa clase de cosas ahora mismo. Y se podría hacer el proceso inverso. Si yo, por ejemplo, tengo el archivo de señal memoria, que son 12 millones de horas, y necesito buscar, yo qué sé, a Olaya Herrera sentado en un parque, pues tengo que chuparme 300 horas, fotograma a fotograma, y verlo. Podríamos entrenar una red neuronal con todo ese archivo y ponerle en un buscador señor sentado en un parque y que me arroje, digamos, perfectamente dónde está eso en un archivo, ¿no? Otros usos que tiene esta clase de cosas ahora mismo. ¿Alguno de ustedes transcribe textos? ¿Subtitula? ¿Cuántos? ¿Transcriben y o subtitulan? ¿Ninguno? ¿No? ¿Nadie lo ha hecho? Qué suerte que tienen. A ver, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Yo qué sé, en inglés, cualquiera de estas. Pues existen una serie de programas ahora que son muy efectivos a la hora de transcribir y subtitular archivos. Les voy a mostrar, por ejemplo, yo qué sé. Esta entrevista. Pues nosotros lo que hicimos fue pasarle a esta máquina que está entrenada con redes neuronales, con algoritmos de Machine Learning, le pasamos un audio en MP3 de una entrevista que habíamos hecho y la máquina después nos hizo una transcripción, nos hizo un speech to text, es decir, cogió todo ese audio y lo bajó a texto, con lo cual pues nadie tuvo que transcribir eso, ¿no? Ya estaba transcrito. Saving us. So let's gonna talk about money because I really want to understand how money is created. Well, I explain in my book here, which I hope you've seen. So money is a simple. Vale. Y no solamente eso, sino que luego yo puedo coger este texto y puedo generar subtítulos de manera automática en mi video, con lo cual desafortunadamente para los transcriptores y subtituladores pues quité 2 puestos de trabajo porque con una máquina de estas puedo hacer las 2 cosas, transcribir y subtitular. Pero digamos que no solamente de reemplazar trabajo se trata de esto, sino que también abre unas nuevas posibilidades. Los que trabajan en cine saben que de alguna manera dentro de la historia del cine han habido evidentemente muchos avances digitales, pero el cine, digamos, en concepto y en formato, sobre todo en edición, sigue siendo muy analógico, en el sentido de que tienes una línea de tiempo con una serie de planos uno detrás de otro y lo trabajas prácticamente como si siguieras trabajando en Moviola, en el sentido de coges un bloque de video, lo bajas, coges un bloque de video, lo bajas y estás haciendo un recorrido lineal, digamos, por los archivos, siguiendo una lógica temporal. Pensar, digamos, en esta clase de cosas nos permite, por ejemplo, que coger un texto que yo tengo, subrayar solamente algunas palabras y luego exportarlo directamente a video. Es decir, hacer una especie de text to video, text to edit, ¿no? Editar video mediante la edición de texto. Esto es un paradigma interesante, digamos, que se abre a la hora de poder establecer estas nuevas tecnologías de alguna manera, ¿no? Esto que les estoy diciendo no es una idea, es decir, ya sucede en estos proyectos donde yo ya tengo todo mi texto transcrito, subrayo, exporto como XML o como EDL o lo que sea y me genera automáticamente mi video a partir de seleccionar estos trozos de texto. ¿Se entiende todo lo que estoy diciendo? Sí, ya se hace también. Sí, veremos eso un poco más adelante si nos da tiempo en esto que se llama deepfakes y esta clase de cosas. Bueno, a ver, creo que voy un poco tarde.
realmente. Evidentemente todo esto que les estoy diciendo no es tan... Tiene sus problemas, evidentemente. Yo les estoy hablando, la mayoría de cosas son pues cosas que pueden llegar a automatizarnos, a facilitarnos, a abrirnos una perspectiva de creación, pero hay un montón de riesgos, de posibilidades truncadas, de peligros, de problemas, que no son nuevos tampoco. Este ejemplo me encanta ponerlo porque en 1906 un hombre que se llama John Philip Sousa escribió en un artículo La amenaza de la música mecánica, cuando en 1906 empezaron a implementar las pianolas en Estados Unidos. ¿Se acuerdan las pianolas, esto que tenía rollo? Pues este hombre lo veía como una amenaza brutal porque decía que la automatización de la música iba a traer que todos los músicos desaparecieran, y él, Philip Sousa, era músico de guerra, con lo cual tenía mucho miedo que ahora en en los campos de batalla los soldados, en vez de ir con una banda de guerra, fueran con un gramófono. Eso era absolutamente impensable para él, con lo cual hizo todo un artículo y toda una disertación alrededor de por qué se debía parar, digamos, la creación de estas pianolas y de la música mecánica en general. Esto lo hemos visto en la historia de la humanidad muchísimas veces, pero de alguna manera lo que quiero... y creo que con esto voy a tratar de cerrar un poco, es que, digamos, la tecnología en sí misma, no solamente por la inteligencia artificial, sino la tecnología en sí misma, siempre ha sido, siempre ha tenido política de alguna manera. Es decir, los fenómenos tecnológicos o la tecnología en general nunca se puede considerar como una especie de elemento aislado de la sociedad, sin que haya toda una conciencia, digamos, de por qué se está haciendo esa tecnología en concreta. Hay dos ejemplos que quiero ponerles como que me parecen muy ejemplares cuando hablamos de tecnología. Este es el caso de Robert Moses. Robert Moses era uno de los diseñadores de la ciudad de Nueva York, 1920s, y Moses hizo una cosa como muy jodida, digamos, para la época, y es que este hombre, cuando le pidieron diseñar sobre todo las playas de Long Island en Nueva York, esto es lo que dice, digamos, la teoría. Él nunca lo aceptó realmente, pero para que vean un poco cómo es el rollo de la tecnología puede llegar a tener política, este hombre dijo, bueno, yo voy a hacer algo que será maravilloso, súper bello, que es hacer unos puentes para que la gente, y unos túneles para que la gente de Nueva York llegue, digamos, hasta estas playas de Long Island. Vale, todo perfecto, todo el mundo fantástico, feliz, Moses era maravilloso y tal, y bueno, la gente empezó a probar sus túneles y tal para llegar a las playas, y curiosamente esos túneles tenían una altura que no alcanzaban la altura de los autobuses no podían pasar. ¿Por qué creen que pasaba eso? Porque en esa época los negros andaban en autobús, los blancos andaban en carro. Entonces, el tipo hizo eso de manera tal de, mediante su ingeniería, evitar, digamos, que los negros pudieran acceder a las playas de Long Island. Otro ejemplo, el caso de Ektachrome, 1970. Pues resulta que Ektachrome, los primeros rollos de Ektachrome en esa época, la emulsión que tenían, la programaron o empezaron, digamos, a hacerla sensible, basados en una carta de una mujer que era muy blanca, una mujer blanca normal, con lo cual, cuando se tomaban fotos de negros, miren lo que pasaban, los negros se enterraban y pues los blancos quedaban bien expuestos. Y durante muchos años eso fue pues como la norma, los negros no quedaban. Hasta que empezaron a quejarse en Ektachrome y decirle, no puede ser, los negros también tienen que estar expuestos. Pero lo fuerte es que, ¿saben por qué sucedió eso? ¿Saben quién se quejó? Las empresas de muebles. Las empresas de muebles dijeron, como mis muebles son oscuros, cafés, no se ven. No fueron los negros, fueron las empresas de muebles y las empresas de chocolate que dijeron, yo tengo que hacer fotografía de mi producto y no lo veo, y entonces fue cuando empezaron a tener en cuenta que los negros también se tenían que ver en las fotografías. Otro ejemplo, Hewlett Packard, hace muy pocos años. Miren esto. Es que no lo tengo.
Bueno, esto es una tecnología de Hewlett Packard, básicamente, que este hombre no puedo subir el audio ahora aquí, no sé por qué. Básicamente tenía una tecnología de Hewlett Packard que reconocía la cara de una persona y la seguía, podía hacerle seguimiento, ¿no? Entonces ahora va a mostrar a su... Vale, va a mostrar a su compañera que la tiene al lado. Y miren cómo cambia. Ahora el sistema permite hacer el seguimiento de esta mujer. Y ahora, luego vendrá este pobre hombre. Y ahí le quedó clavada la cámara otra vez. Sesgos de estos hemos visto a lo largo. Este es un caso también paradigmático, bastante particular. ¿Esto lo conocen? 2015. Google Foros, miren lo que hacían con los negros. ¿Lo ven? ¿Cómo etiquetaba a los negros, gorilas? En fin, el caso es que con la inteligencia artificial no nos da tiempo de explicar esto. Esto es un... un database, ¿cómo se llama? Es una base de datos que es la más potente, digamos, para los entrenos de inteligencia artificial con imágenes, que se llama ImageNet. Fue creada por una investigadora de la Universidad de Stanford que se llama Fei Lei, y básicamente lo que hicieron fue coger como 14 millones de imágenes y hacer algo que era impensable, que era básicamente etiquetar todas esas imágenes para tener como un gran mapa, como el atlas, digamos, de todos los objetos. El caso es que muchos investigadores de inteligencia artificial empezaron a buscar algoritmos para clasificar de la mejor manera posible y se volvió un concurso. Pero estas primeras clasificaciones ustedes creen que son muy trendy, muy tal, y no son así. Es decir, tenían un ejército de indios, pakistaníes, africanos clasificando esas imágenes con los bias que eso significa, con los desvíos, con los sesgos que eso significa, en una plataforma de Amazon que se llama Mechanical Turk, que tampoco podemos verla, pero bueno. Y llegábamos a esta clase de cosas, por ejemplo. ¿Ven lo que dice ahí? Este hombre estuvo clasificado como un asesino en serie, la mujer china como miope, así, de entrada, el negro como un offender, y este hombre de al lado como un budista, así, de la nada, ¿no? Y esa, digamos, fue, digamos, la norma, o sigue siendo la norma durante mucho tiempo. En fin, hay una serie de organizaciones que están tratando de evitar esos sesgos. Por ejemplo, está la Liga Algorítmica de la Justicia. Les recomiendo que está bastante bien. Y en fin, a ver, creo que tengo un montón de cosas para poderles contar. Hay todo un tema con los derechos de autor. ¿Quién tiene? Es decir, ¿se acuerdan la canción esta que les mostré que hicimos, o los textos? ¿Qué pasa con esos? ¿De quién es eso? ¿Quién tiene los derechos de eso? ¿Lo tiene Gustavo Cerati, que hizo la canción, el algoritmo que hizo algo parecido a Gustavo Cerati, o yo, que soy al final el que está entrenando a la máquina a hacerlo, ¿no? Y hay, digamos, como casos conocidos de patentes, de cosas, de movidas que se han hecho. Hay casos emblemáticos como no sé si conocen esta foto. Este caso es de un naturalista que se llama Slater, que estaba en Indonesia, y de golpe vino este macaco, le quitó la foto y se hizo una selfie. Es la primera selfie hecha por un mico. Y entonces hubo todo un tema increíblemente interesante alrededor de quién es esa selfie. De David Slater, que tenía la cámara y es el humano que es capaz de decir eso es una selfie, o del macaco que se hizo la selfie sin querer y tal. Y eso fue un pleito súper interesante entre Wikipedia y Slater, y que da paso, digamos, a esto de una máquina que tenga derechos de autor, ¿no? Con lo cual se replantea un poco también el tema de los derechos de autor. En fin, podríamos tirarnos aquí días y días y días hablando de esto. También problemas de estandarización. Netflix utiliza estos algoritmos para poder hacer series de éxito. House of Cards está hecha con algoritmos de inteligencia artificial, el argumento principal. Toda una serie de temas relacionados con eso que desafortunadamente no me da tiempo, y lo que ustedes ya conocen, por ejemplo, que seguramente más han visto, que es todos los temas de deepfakes. Es decir,
tratar de que otra persona tenga mi cara o que yo me pueda hacer pasar por otra persona, ¿no? A ver si les puedo mostrar algún ejemplo de eso. Este soy yo tratando de hacer el pibe ayer en el taller. Bueno, esta clase de cosas son posibles ahora, no son difíciles de hacer y generan, digamos, toda una controversia gigantesca alrededor de qué vamos a hacer con estos algoritmos, qué significa trabajar con inteligencia artificial y bueno, todo lo que de allí se pueda desprender. Bueno, un universo de posibilidades, ejemplos, cosas que de todas maneras la intención que tenemos con el taller que estamos haciendo abajo y también con la Cinemateca es que pues bueno, esto sea el germen también de más cosas que vayan pasando relacionadas con estos. La Cinemateca ya tiene una tradición de traer gente súper interesante relacionada con esto. Hace muy poco estuvo Casey Rías, que es como el dios de todo esto. Con lo cual hay, digamos, sigan conectados a lo que está pasando acá porque dará mucho que hablar, digamos que se generarán muchas cosas. Pueden hablar o me mandan un correo si necesitan algún referente, algo que quieran comentar como más en profundidad, porque insisto que el tiempo es escaso, pero más o menos este era como un gran panorama general, digamos, de posibilidades y ahora pues les dejo si tienen alguna duda, algún comentario que me quieran hacer, pues estoy aquí para atenderlo. Sí, por supuesto. ¿Qué tipo, digamos, de software libres hay, digamos, como para poder de pronto intentar jugar con algo? O, pues, ¿qué otros hay? Y bueno, hice escribir un correo, pero pues, ¿a dónde? Claro, a ver si lo puedo escribir aquí. A este correo pueden escribir artificiolabs@gmail.com si tienen eso, alguna duda o me dicen, me quedé con ganas de saber algunos referentes, artistas. Hay un montón de ejemplos que pues evidentemente no pudimos explicar. Softwares hay un montón, depende de lo que quieras, qué área. El de escritura, si buscas en internet GPT-2, encontrarás, hay algo que se llama, hay una aplicación gratuita que se llama Talk to Transformer. Talk to Transformer. Y aquí puedes probar un poco Transformer. Aquí puedes probar un poco el modelo y tal. Si quisieras entrenar una red neuronal con textos tuyos, por ejemplo, o novelas o lo que sea, habrían, digamos, otras posibilidades. Yo te recomiendo, nosotros tenemos una alianza con un programa, una startup de Brooklyn que se llama Runway, que es como uno de los proyectos más interesantes que existen actualmente de inteligencia artificial y creatividad, modelos de creatividad, sobre todo en artes visuales, sobre todo. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda, comentario? Hola, ¿cómo estás? No veo. Gracias. O sea, si quieres trabajar realmente con bases de datos tuyas, si quieres dar, existirían en Google, escríbeme y te podría dar, por ejemplo, yo qué sé, imagínate que lo que quieres hacer es, ¿con qué dataset te gustaría trabajar?
Claro, pero necesitas, la cuestión de la inteligencia artificial es que puedes hacer cosas automáticas, pero cosas automáticas que no tengan sentido también, ¿no? Con lo cual, si tú quieres, por ejemplo, no sé, conocer una base de datos de correos, pues realmente no necesitas inteligencia artificial, simplemente necesitas buscarla donde la puedas tener y ya está. Pero te voy a poner otro ejemplo. ¿Quieres hacer una imagen, quieres hacer un pulpo nuevo para imprimir en una camiseta porque eres diseñador gráfico y necesitas hacer un pulpo nuevo? Pues lo que puedes hacer es hacer algo que se llama Scrapper, que es básicamente como rascar en Instagram todas las imágenes de pulpo, bajarlas, entrenar una red neuronal y generar un pulpo nuevo original hecho por ti. Esa clase de cosas se pueden hacer ahora, por ejemplo. Eso sí. ¿Con qué lo haces? Bueno, depende de lo que quieras hacer. Runway te permite hacer ciertas cosas así. Hay muchos, igual se necesita un poco de código, algo en Python o trabajar en otras herramientas. Depende mucho realmente del proyecto que se quiera hacer. Mi pregunta tiene que ver con los derechos de autor. O sea, ¿cómo se ha generado ese autorismo a la hora de, pues, que estás dependiendo de un programa netamente que piensa por ti? Sí. Los teóricos, digamos, de todo esto y los abogados, de hecho ya hay como gente que está investigando directamente con ese tema. Básicamente, digamos, hay 3 puntos fundamentales donde puede haber un problema de derechos de autor o donde puede haber como cierta controversia relacionada con el tema de los derechos de autor. Lo primero es el dataset, es decir, de quién es ese dataset, cómo lo conseguiste, ¿no? Y a quién pertenecen esas imágenes. Eso es lo primero, digamos, sería como la primera controversia. La segunda es el propio algoritmo. ¿Quién hizo ese algoritmo? Porque muchas veces esos algoritmos están protegidos, digamos, por la ley de propiedad intelectual. Tú escribiste tu código y lo hiciste. Y el tercer, digamos, punto de controversia sería la salida, ¿no? Tú entrenaste, digamos, una red neuronal con todas las partituras de Bach, lo entrenaste, digamos, con un algoritmo y te dio una canción que se parece a la de Bach, pero no es la de Bach, ¿no? Es decir, en esos 3 puntos tendríamos controversias, digamos, legales y tendríamos como grandes preguntas alrededor de esto. La verdad es que depende de cada legislación y cada país ha hecho diferentes, digamos, usos de la jurisprudencia para poder llegar a eso. Hubo un caso, digamos, particular hace poco tiempo en Estados Unidos y es que la Oficina de Patentes de los Estados Unidos negó la creación de se habían inventado como una especie de tupper, tupper se dice, tupperware, un contenedor de esos de comida, porque lo había hecho una máquina. Entonces lo que dijo la legislación de Estados Unidos es que no se le podía atribuir derechos de autor a esa creación porque los derechos de autor requerían obligatoriamente que hubiera un autor humano y no un autor artificial para hacerse, ¿sabes? Entonces ahora mismo realmente depende de la jurisprudencia de cada país y depende un poco de qué es lo que estés peleando, porque muchas veces el resultado final de una obra no sabes, digamos, cuál es el input que tiene, con lo cual no lo puedes alegar. No sé, han habido un montón de casos y depende, insisto, de cada país, pero es un tema interesante y en jurisprudencia se empieza a trabajar de una manera como, ¿sabes? Como rutinaria en esta clase de cosas. ¿Alguna otra pregunta? Claro. No, Runway está muy bien para hacer deepfakes y hay algo que si te interesa ese tema, se llama sobre todo Style Transfer. Lo que haces es una transferencia de estilo y seguramente te interesarán ver sobre todo modelos que se llaman GAN, redes antagónicas generativas. Entonces, si pones en internet GAN, redes antagónicas generativas o Generative Adversarial Networks, y deepfakes y esta clase de cosas, hay trillón de cosas, pero si lo quieres probar tú y tal, con Runway lo puedes hacer. ¿Sí? El problema, digamos, de esto es que necesita mucha GPU, con lo cual suelen ser modelos que no puedes correr en tu computador, los tienes que correr en la nube, es lo único. Pero no necesitas realmente aprender código para hacer esto, hay maneras de hacerlo. Sí. Tendrías que ver bien qué es lo que necesitas y tal, pero sí suele ser así, ahora mismo suele ser así.
Bueno, no hay más preguntas. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y espero que haya sido como una especie de pequeña introducción a este mundo y bueno, gracias por venir.